a aparecer en la pantalla. Así que aquí vamos. El discurso argumentativo. El discurso argumentativo tiene que ver con enfrentar o contraponer dos ideas distintas. Puede ser la postura A y la postura B. Conversar o dialogar, que exista una tercera parte que haga como de mediador. Por eso puse imágenes distintas. Se fijan, conversar, aquí debatir, aquí hay un mediador que intenciona entre dos posturas distintas. Y tenemos la publicidad, que es uno de los agentes más prolíficos en cuanto a la persuasión, en cuanto a la capacidad argumentativa que tiene en el medio común. Ahora bien, vamos a introducir el concepto. Cuando nosotros intencionamos la argumentación es porque realizamos diariamente, de forma oral o escrita, de forma no formal o informal, la intención de convencer o persuadir. Por ejemplo, cuando usted a veces le dicen a la mamá, ya, pues mamá, déjame ir a la fiesta, déjame ir porque van a ir todos mis amigos. A usted está intentando de persuadir a su mamá, pero no le están dando un argumento válido. En cambio, si ustedes intencionaran con su mamá la misma situación, pero la intentaran convencer, pueden decir, mamá, déjame ir a la fiesta porque yo me voy a desarrollar como un joven, me voy a comportar bien, voy a cumplir con ciertos parámetros y voy a estar aquí justo a las 11 de la noche como tú siempre me lo has dicho. Entonces, parecen igual, suenan igual en cuanto a la situación, pero la capacidad o el peso de convencimiento es distinto. O sea, el emisor va cambiando de acuerdo a la situación a la cual se ve enfrentado. Por otro lado, ¿dónde encontramos generalmente el proceso de argumentación? En las entrevistas de trabajo. Muchos de ustedes a final de año les va a tocar escoger la especialidad donde se quieren ir, escoger el camino de aprendizaje, escoger su futuro laboral como primera oportunidad para ingresar a la sociedad después de cumplir los 18 años. ¿Dónde más pueden utilizar la argumentación? En los juicios, cuando se ven enfrentados ya sea a una demanda civil, una demanda familiar o algún conflicto, en algún accidente de tránsito donde toque ir a dar su opinión respecto a por qué ocurrieron los hechos y se tienen que sustentar obviamente en datos concretos que, como decíamos antiguamente en la clase anterior, respecto a la exposición, hablar de hechos, ser súper objetivo, ser súper concreto, pero convencido de que lo que está diciendo es real. Por otro lado, en las conversaciones espontáneas, eso es muy común, que cuando estamos con un amigo, estamos en un grupo, intentamos convencer al otro o persuadirlo de que haga algo. Es como, no sé, pues un grupo de chicos está ahí conversando y de repente, oye, mira, ahí va la mina que le gusta a Camilo. Ya, pues Camilo, dile algo, acércate a la niña. Eso es convencer o persuadir. Estamos argumentando. Independiente que pareciera que uno no le coloca nombre o nunca se percata de que está utilizando este tipo de textos orales o de textos escritos, lo estamos haciendo. Y obviamente también lo encontramos, como habíamos dicho anteriormente, en los afiches publicitarios. Y eso es muy, pero muy común. Por otro lado, vamos a decir que la argumentación busca que el emisor exponga ideas y opiniones, pero que las sustente a partir de razonamientos que para quien escucha se vea influido por ellas. Por ejemplo, veamos el caso de que hoy en día, por ejemplo, existe un tremendo descontento sociopolítico respecto a la figura del presidente Piñera, ¿cierto? Pero cuando estuvo el periodo eleccionario, ¿se acuerdan de la frase épica que usaban? Vienen tiempos mejores. Toda la gente que la escuchó tiene que haber sentido cierta empatía, que por algo se levantó ese día domingo y caminó hacia las urnas y marcó el nombre de Sebastián Piñera, pero que después en el proceso se dio cuenta de que no fue convencido, sino que fue persuadido, porque por algo vino el estallido social de octubre. Entonces, el emisor siempre va a tener el propósito de convencer al receptor acerca de la validez de su afirmación. Entonces, después ya di mucha información, prometí algo, pero no cumplí, entonces empieza a caer el peso informativo, el peso argumentativo, toda esa idea, toda esa opinión, todo ese supuesto razonamiento que iba detrás se cae, ¿ya? Entonces, muy importante que ustedes tengan claro que la argumentación siempre tiene que ser sustentada por razonamientos, entre comillas, argumentos, para que el que escuche, para que el que lea se sienta influido y se adhiera a. Por otro lado, vamos a señalar que la situación comunicativa que presenta la argumentación siempre va a estar definida básicamente por 4 grandes elementos. Va a haber un tema sobre lo cual se va a estar hablando, se va a estar dando puntos de vista.
Va a haber una posición que esté a favor del tema y una posición que esté en contra del tema. Van a haber razones que den validez o fundamento a la posición tanto A como B, y van a ocuparse recursos afectivos retóricos para persuadir o influir sobre el receptor. Y es ahí donde nosotros podemos decir que se integran los errores de razonamiento, pero que son voluntarios. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el señor Mañalich, estábamos viéndolo todos los días en la televisión, que salen alrededor de las 11 de la mañana a decir la cantidad de contagiados, infectados, ya sea con sintomatología y otros asintomáticos. Pero el otro día, por ejemplo, desapareció 1 o 2 días porque supuestamente había recibido amenazas, incluso había tenido que cerrar su red social Twitter. Entonces dijo, no, que ustedes se pueden meter con cualquier situación, pero con mi familia no. Eso no se hace. Yo soy una figura pública, pero mi familia no. Ese recurso que él utiliza es apelar a la emocionalidad, apelar a la empatía por parte de lo que le ocurre a él en el entorno. Y ahí hablamos de razonamientos voluntarios desde el punto de vista de la apelación a lo afectivo. Pero no es que porque todos empaticemos con él. Pero después, cuando vamos avanzando en la línea del proceso de argumentación, vamos a ver nosotros lo que se llaman las falacias. ¿Se acuerdan que hay un video en internet que hay un personaje medio flight que salió en televisión y dice, hablar puras falacias? Ese personaje no es tan ignorante, porque para utilizar el concepto de falacia significa que algo tiene que haber conocido, algo tiene que haber sabido respecto a cierto dominio de la capacidad argumentativa. Por otro lado, siempre vamos a decir que la situación de la comunicación frente al proceso de la argumentación va a haber una persona que se llama emisor. Siempre en todo proceso de comunicación va a haber un emisor o un grupo de personas que van a ser de emisores que tienen un punto de vista, y este punto de vista le vamos a llamar tesis en torno a un tema. El tema puede ser X, no sabemos cuál va a ser el tema, pero la intencionalidad inicialmente es intentar convencer racionalmente a un receptor o persona o grupo, personas o audiencia, respecto a la adopción de una postura frente a un tema. En cambio, también podemos ocupar puntos de vista para persuadir afectivamente a este receptor o grupo de personas para que se adhieran a una postura. Un ejemplo, por ejemplo, de persuasión afectiva tiene que ver exclusivamente, por ejemplo, con lo que uno dice a diario, que mamá, tú no me querís, no me tomáis en cuenta, te preocupáis solo de mi hermano chico. Eso es persuasión afectiva. En cambio, si lo vamos a ver desde el punto de vista, la misma situación desde el punto de vista del convencimiento racional, podemos decirle, madre, tú biológicamente engendraste 2 hijos y a los 2 tienes que prestarle el mismo proceso de atención, independiente de que el más pequeño en estos momentos te necesite más. Pero yo también tengo necesidades. Eso es convencer racionalmente. ¿Ven? ¿Y qué cosa utilizamos? Lo biológico-fisiológico. La empatía por esa área, como para hacer que le haga como clic a la mamá, de que se preocupe también de forma igual de uno. ¿Qué etapas va a tener y estructura general va a tener la argumentación? Siempre vamos a tener una introducción. ¿Cómo es que llegamos a hablar de un tema? A eso se refiere la introducción. ¿Qué es lo que nos interesa del tema? ¿Cómo se ha desarrollado el tema? Y cómo este ha llegado al público. Y después, finalmente, tenemos la conclusión. ¿Qué es lo que yo a las finales adopto como mi postura y la defiendo alrededor de todo el proceso argumentativo para demostrar de que estoy en esa línea o en esta otra línea? Y vamos a decir que dentro de toda la estructura interna que tiene la argumentación, tenemos la tesis, que es la opinión que yo sustento en base a todo el proceso o camino de aprendizaje, y los argumentos. Y los argumentos pueden ser lógicos racionales o retórico persuasivos. ¿Qué quiere decir eso? Que los lógicos racionales se sustentan en datos, citas, investigaciones. En cambio, los retóricos afectivos buscan a la emotividad del público, el fetichismo de las masas, la empatía personal, todos esos elementos que uno generalmente dice, ya, ¿de dónde, cuándo que está argumentando? Sí, es que tú ya no me querís, por eso me querís dejar. ¿Se dan cuenta? Es un ejemplo de algo retórico persuasivo, pero que apela a la emotividad.
Y cuando una persona, por ejemplo, ustedes han visto muchas series, muchas películas, muchas teleseries, y por ejemplo aparece el personaje así como el malo y quiere justificar todo lo mal que ha hecho y señala, no, es que yo todo lo que te hice es porque tú me lo hiciste. Entonces, como tú me lo hiciste, yo también te lo voy a hacer. Después tenemos argumentos, por ejemplo, de círculo vicioso, que también son retóricos persuasivos, que son aquellos como, por ejemplo, en el caso de las mujeres, cuando una le pregunta a otra, oye, ¿y te gusta Joaquín? Ah, sí, porque Joaquín cuando me mira, yo lo miro y nosotros nos miramos y así como que nos gustamos. Y no sé, pero yo no sé, yo creo que es igual, le gusto. Aunque tú creéis que yo puede que le guste porque yo lo miro y él me mira. Entonces todo el rato avanzamos en lo mismo. ¿Y qué cara empieza a colocar uno así como? ¿Cuándo vas a decir lo que quieres decir o qué es lo que quieres realmente defender respecto a si te gusta o no te gusta? Pero eso tiene que ver con la estructura interna que van a tener los argumentos y cómo queremos defender esta opinión o postura frente a un tema determinado. Por otro lado, vamos a señalar que dentro de las definiciones de la introducción, desarrollo y conclusión del proceso de discurso argumentativo, en la introducción siempre vamos a plantear el tema y la tesis. En el desarrollo vamos a exponer los argumentos, razones o premisas que apoyen a la tesis. Las premisas pueden ser citas o estudios o cosas que hayan avanzado a través de la historia y que uno puede decir, mira, que esto pasó entre el siglo V y el XV y de ahí yo lo llevo a, y puedo decir que eso aún se aplica en nuestros días. Entonces tiene que ver exclusivamente con la firmeza del dato estadístico o de la investigación que se desarrolló a lo largo de la historia. Y finalmente la conclusión que resume la temática y o repite la tesis, la vuelve a decir para que la gente quede claro de que está de acuerdo frente a o de acuerdo a B. Pero siempre vamos a tener esa estructura, la introducción, la desarrollo y conclusión. ¿Qué es una tesis? Ahora vamos a entender cómo se entiende el concepto propiamente tal. Por definición, la Real Academia Española de la Lengua dice que, 1, es una conclusión, proposición que se mantiene con razonamiento. O sea, es una idea. En palabras básicas, una idea. En cambio, la segunda aseveración y o afirmación dice que es la opinión de alguien sobre algo. ¿Ya? Por ejemplo, hay gente que dice, no, pero es que este loco es como apolítico. No, es que este loco es zorrón. No, es que este loco es comunista. No, es que esta loca es de la derecha. No, es que este es facho pobre. Esa es la opinión de alguien respecto sobre algo. O una postura frente a alguna temática. En la aseveración punto 3 vamos a decir que es una disertación escrita que presenta a la universidad el aspirante al título de doctor de una facultad. En el caso de todos los que aspiramos a lo largo de nuestra vida escolar, llegar a la universidad siempre te ves enfrentado al proyecto de titulación llamado tesis. Y la tesis es una investigación, a grosso modo, que puede tener dos aristas. La cuantitativa, que está basada en datos, y la cualitativa, que está basada exclusivamente en informaciones o investigaciones de carácter popular. O sea, un 30% de la población dice que la pedagogía tiene que ser inclusiva. Un 10% que tiene que ser conductista. Y así. Entonces tú vas sentando opiniones desde el punto de vista cualitativo o caracterizando un fenómeno o dando datos estadísticos desde el punto de vista cuantitativo. Ahora bien, un ejemplo que yo les coloqué ahí fue que, por ejemplo, al menos 25% del presupuesto nacional se debe destinar a limitar la contaminación. Esa es una opinión o una conclusión respecto a la primera aseveración que está puesta ahí. En cambio, la segunda responde a la segunda afirmación que dice la contaminación es mala para el medio ambiente. Pero es mala ¿por qué? Entonces ahí podríamos decir que es una opinión, pero sin base o sustento argumentativo real porque todavía no se sabe cuáles son los argumentos que vienen detrás. Pero en cambio, la primera afirmación tiene que ver con un peso de conclusión o proposición respecto a una temática. Ahora bien, por ejemplo, si tomamos el caso de Greta Thunberg, que el año pasado salió muchísimo en los medios de comunicación respecto a cómo podríamos mejorar o reducir la contaminación ambiental y daba argumentos realmente sólidos, pero basándose en datos estadísticos, ahí estamos hablando de una tesis que tiene una base y un cuerpo argumentativo potente. Ahora, ¿cuánto porcentaje de la población se adhiere a eso?
Basta con ver la tasa de polución que existe en el mundo. Con eso nos quedamos claros de que los llamados a cambiar el mundo son las generaciones nuevas, son ustedes. Yo tengo 30 años y les puedo decir que realmente no me gusta la contaminación porque me crié en el campo. Pero cuando uno vive en la ciudad, uno sabe que casi el 70% de las personas trabajan en el sector industrial o comercial a través del retail. Y el retail se mueve a través de las empresas y las empresas tienen que producir a través de las industrias. Entonces, al final, siempre la contaminación va a estar ahí dando vuelta. ¿Qué es una tesis? La tesis es, en síntesis, una opinión sostenida por alguien y que sirve de punto de partida al proceso argumentativo, es decir, es el punto de vista, es lo que yo quiero defender. Y se explica y defiende por medio de argumentos. Un ejemplo que yo puse ahí que me encanta, ese mini afiche, es que es respecto a la igualdad de género, tanto tema en boga que hay hoy en día. Si nos educas igual, vamos a ser iguales. Por ejemplo, yo no creo que todos ustedes, chicos, hayan jugado con muñequitas cuando chicos les hubiese gustado jugar a la tacita de té. Ah, es que me voy a tomar tacita de té. No, porque siempre fuimos siendo sesgados en cuanto, es que esto lo puedes usar, es que esto no lo puedes usar. Por ejemplo, les voy a colocar el caso de mi mate. Se fijan, mi mate es rosado, pero ¿por qué no es negro? Porque se supone que el rosado refleja la feminidad, el género femenino, pero en el fondo si un hombre toma un mate rosado no está haciendo algo, no está cambiando su género, pero sí está haciendo que el mundo cambie, que cambie la perspectiva respecto a cómo se ven las cosas. Entonces es muy importante que tengamos claro que argumentamos o defendemos posturas de acuerdo al boom, a la temática, lo que más se habla. Por ejemplo, aquí yo puse un caso que ¿cuál es la tesis de este texto? Y vamos a hacer este análisis a grosso modo y después vamos a entrar a una ronda de preguntas para que ustedes puedan aclarar sus dudas. En la actualidad el tema de la alimentación infantil tiene cada vez más importancia ya que hay cada vez más niños obesos. El ritmo de vida provoca que demasiadas veces los padres recurran a la confitería, los embutidos o productos precocinados para resolver la comida y eso es un grave error, ya que se olvidan de alimentos fundamentales como la fruta o las verduras. No hay que utilizar datos para ver que esto es verdad. Solo piensa cuántas veces has visto a un niño con una pieza de fruta en la mano en la calle y cuántas con un paquete de papas o dulces. Nuestro cuerpo, y aún más el de un niño, necesita diferentes sustancias nutrientes y cada tipo de alimento nos aporta algo que nuestro cuerpo necesita. Es por eso que una mala alimentación puede producir enfermedades y un mal desarrollo. En definitiva, no hay ninguna duda, hay que concienciar a padres y niños de que no podemos permitirnos renunciar a ningún tipo de alimento. Bueno, eso es parte de nuestra cotidianidad que incluso a principios de año, en marzo, se decía que el 70% de los estudiantes que iban a ingresar al primer ciclo básico en Puerto Montt estaban con obesidad. La tesis es que los niños no comen alimentos sanos y deben comer de todo. Si se fijan, aquí al principio dice en la actualidad, introducción, el ritmo de vida, hasta donde dice mal desarrollo son argumentos y en definitiva es conclusión. ¿Ya? Todos esos elementos que yo les enuncié ahí nos permiten concebir, mejor dicho, me equivoqué con el error, concebir cómo es la argumentación y el proceso argumentativo propiamente tal. ¿Ya? Voy a cerrar la cápsula de grabación